que quiere es mostrarse activo. No ha hecho nada en 3 años, o de pronto sí ha hecho mucho y ahora dice que un decreto y con un estado de excepción de 30 días, él va a resolver la crisis del Catatumbo y yo sinceramente siento que, por ejemplo, Petro pretendiera meter algunos artículos de la reforma tributaria que el Congreso no le ha aprobado para hacer los cambios que él quiere hacer, sin que eso verdaderamente atienda la situación del Catatumbo en este momento. Y el temor que tenemos es que se aproveche una crisis humanitaria para de pronto meter pildoritas de esas que son completamente nocivas y antidemocráticas en Colombia. Si nosotros estuviéramos en la presidencia no nos moveríamos de allá. Entonces así, ya que Petro ha sido tan alcahueta, discúlpenme la palabra, con los helenos. Para toda nuestra audiencia de Última Hora Call, bienvenidos. Hoy estamos con un personaje bastante importante en la política colombiana y estamos acá para hablar del conflicto armado que estamos viviendo en la zona del Catatumbo y en general en toda Colombia. Estamos con José Uzcategui. José, bienvenido. Hola Daniela, me alegra saludarlos y a todos los de Última Hora Call un saludo especial. Muchísimas gracias, José, por haber aceptado la invitación y empecemos por lo más importante en este momento, que lleva al presidente Gustavo Petro declarar por medio de un tuit que hay estado de conmoción interior por la grave situación del orden público en el Catatumbo. Lo que quiere es mostrarse activo. No ha hecho nada en 3 años, o de pronto sí ha hecho mucho, pero es para debilitar a la fuerza pública, para darle espacio a los grupos criminales. Y ahora dice que un decreto y con un estado de excepción de 30 días, él va a resolver la crisis del Catatumbo. Y yo sinceramente siento que eso es una cortina de humo y yo más bien estaría reactivando las órdenes de captura contra los integrantes del ELN con quien ha negociado durante 3 años. Yo más bien estaría fortaleciendo a nuestras Fuerzas Armadas con la dotación y el presupuesto que les ha quitado. Yo estaría, por ejemplo, restableciendo la base militar de Tibú. Hace año y medio este gobierno la retiró de ese punto estratégico y el mismo personero y las autoridades locales dijeron que no la retiraran porque eso era dejar a la población civil a merced de los criminales. Yo más bien le estaría preguntando a Maduro, al dictador y al ministro Padrino, ¿por qué no ha sido capaz de controlar y de perseguir a los helenos que son criminales al lado y lado de la frontera? Es decir, que eso es una cortina de humo y ahora se quiere mostrar actuante, pero eso la verdad no sirve para nada. Congresista, hay muchas personas que en este momento cuestionan si es suficiente esto para resolver décadas de abandono estatal. Sabemos que todavía no es nada concreto, solamente tenemos un tuit, tendremos que pasar por muchos procesos para ver si es aprobado o no. ¿No será esta otra acción temporal que no aborda las verdaderas raíces del conflicto? Claro que hay, digamos, razones objetivas o estructurales del conflicto en Colombia que no arrancaron el 7 de agosto cuando se posesionó Petro, pero es que lo que la gente no olvida es que Petro en campaña decía que si él iba a ser presidente, él iba a desmovilizar al ELN en 3 meses. Yo lo que te respondería es al contrario. A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia. Y eso no lo estamos diciendo en la oposición, ahí están los videos. Entonces uno dice, no lo ha podido hacer en 3 años, ha debilitado a las Fuerzas Armadas, se han restado batallones, se ha retirado por las fuerzas generales, oficiales, suboficiales que venían y que conocían la zona. Le quitó presupuesto. El ministro Iván Velázquez, la primera medida de gobierno como ministro fue quitarle 800.000 millones de pesos al Ministerio de Defensa. No hay aviación de ejército, no hay inteligencia. Y ahora se declaran sorprendidos por la tragedia que tenemos. Que el ELN hoy, pocos meses de que era muy débil militarmente hablando, es fuerte. Eso tiene unas respuestas que deberíamos ahondar. Entonces, este país se está descuadernando y el principal responsable es Gustavo Petro y su gobierno y quienes lo han acompañado en su propuesta de paz total que ya demostró ser un fracaso total. José, en medio de la declaratoria y en caso de que quede firme, ¿cuáles serían esas medidas extraordinarias que el gobierno debería implementar para contener la grave crisis humanitaria en esta región? ¿Hay una esperanza de que estas medidas ayuden? Pues la verdad es que tendría que ser medidas que estén muy circunscritas a la región del Catatumbo y no pueden ser medidas generales. He oído a algunos compañeros que tienen la preocupación, por ejemplo, que frente a la emergencia económica, que son dos figuras, conmoción interior y emergencia económica, por ejemplo, Petro pretendiera meter algunos artículos de la reforma tributaria que el Congreso no le ha aprobado para hacer los cambios que él quiere hacer, sin que eso verdaderamente atienda la situación del Catatumbo en este momento.
Pero ahí la ventaja es que tanto el Congreso se tendría que reunir a revisar los argumentos de la conmoción interior o la emergencia económica, como también la Corte Constitucional, que en un tiempo y en un plazo perentorio tiene que hacer lo propio. Entonces yo digo e insisto, la medida no se justifica y no veo qué medidas excepcionales podrían ayudar al Catatumbo. ¿Será que es que le van a dar facultades de policía judicial a los militares, que son los únicos que están haciendo presencia en la zona? Si eso lo estuviéramos proponiendo desde la oposición, dirían que es un exabrupto. Y como lo hace el adalid de la izquierda y el revolucionario, entonces probablemente no lo ven como un exceso de autoridad, pero nosotros desde la oposición sí tenemos miedo que empiecen a meter y hacer de eso un sancocho para pasar algunas de las reformas que Petro no ha podido pasar por el Congreso. Él, por ejemplo, quería crear la Agencia de Seguridad Digital y no le logramos parar firmes frente a esa propuesta porque tenía un articulito donde hablaba de suspender redes sociales como si estuviéramos en Venezuela cuando Maduro ha decidido suspender X, posiblemente por ponerte un ejemplo, y el temor que tenemos es que se aproveche una crisis humanitaria para de pronto meter pildoritas de esas que son completamente nocivas y antidemocráticas en Colombia, pero yo sinceramente no sé a estas alturas si Petro expida el decreto porque sabe que está sujeto a un control tanto del Congreso y de la Corte y que sus falsas motivaciones van a quedar en evidencia. Congresista, esas pildoritas de las que usted hablaba, ¿sienten ustedes desde la oposición que puede ser concentrar el poder o sembrar miedo? Para nadie es un secreto que Petro se está radicalizando. Se siente en un callejón sin salida porque su principal bandera, la paz total, ya sabemos que es un fracaso total. No hay política de seguridad. Si quieren una verdadera conmoción interior, que renuncie Iván Velázquez, ministro de Defensa, y que le dé paso a otra figura que tal vez sí sienta amor por el camuflado y por el verde oliva y entienda la responsabilidad que tiene en sus manos, que durante 3 años ha dejado a poblaciones inermes y las masacres se cuentan por decenas o centenas. Entonces yo considero que sabiendo que Petro se ha querido radicalizar, se le estaría dando un cheque en blanco para que asuma posturas aún más nocivas de las que ya ha asumido y por eso considero que el decreto es injustificado y no debería ser aceptado ni por el Congreso ni por la Corte Constitucional. Congresista, para ir terminando, es conocido que si este estado de conmoción se llegara a aprobar, puede ser prolongado hasta por 90 días, es decir, 2 periodos más. Para quienes viven en el Catatumbo y para quienes están en las zonas de alto riesgo de violencia y sienten que este miedo y este caos permanente sube y crece todos los días, ¿qué riesgos existen para estas personas? Porque se supone que esto es para ayudarlas, pero si se prolongan los días, ¿no estarían ellos condicionados a más sufrimiento en lugar de resolver el conflicto? Si a uno le extraña el silencio, ¿dónde están las organizaciones internacionales, las ONG de derechos humanos, quienes hacían esas campañas de que nos están matando y convirtieron eso en una bandera política para ganar una presidencia? Aquí la crisis humanitaria que hay todavía no se ha definido en su magnitud. Se hablan de más de 59 asesinatos, pero hoy escuchando al secretario de gobierno de Norte de Santander dice que pueden ser más de 100, más de 20.000 desplazados. Entonces así, ya que Petro ha sido tan alcahueta, discúlpenme la palabra, con los helenos, dándoles todo tipo de gabelas durante estos 3 años, que coja el teléfono, llame a Maduro y que les dé la orden de dejar de asesinar. Está por allá apoyando al pueblo de Colombia en el Catatumbo, pero está en tiempo real informándome por aquí de todo. Ya el equipo del Estado Mayor Superior tiene la información. O de lo contrario, esto tiene que tener un vuelco radical frente a lo que va a ser la política de seguridad y defensa del Estado colombiano en lo que resta de este año. Nos están dejando, esto es una bomba de tiempo. Más de 300.000 hectáreas, no es porque tengamos alguna aversión con la matica o con lo que sea, porque la mata no mata o si mata, eso a nadie le interesa, sino que son millones de dólares que arman a estos grupos armados que están armados, valga la redundancia, hasta los dientes, y que están asesinando no solamente soldados y policías, sino a pobladores inermes como los que están en el Catatumbo. Hay que oír a las curules especiales de paz. Ahí tenemos representantes de esta región PD también, y ellos son los que están pidiendo que al menos los cascos urbanos sean controlados por la fuerza pública, que las poblaciones se puedan refugiar en esos cascos urbanos mientras se determina qué otro tipo de acción un poco de mayor envergadura se puede hacer. Pero al gobierno se le venía diciendo, no retire la base de Tibú,
pilas con los temas de cultivos ilícitos, no negocie en medio del secuestro y el narcotráfico, que son delitos no conexos al delito político, asuma una posición más clara frente a Venezuela, porque esa es la retaguardia, porque han matado a tanta gente de las disidencias de las FARC en estos días, porque ellos no pueden salir huyendo hacia Venezuela, porque los helenos mandan en Venezuela y los pueden asesinar del otro lado de la frontera, y por eso todas esas muertes se explican por esa razón. Ya el presidente Petro estuvo el 17 de enero en el Catatumbo. Si nosotros estuviéramos en la presidencia, no nos moveríamos de allá hasta que no haya algún tipo de respuesta o solución en el corto plazo a la crisis humanitaria. Pero seguramente Petro tiene paseos pendientes a Panamá o ir a visitar otro tipo de agendas, y por eso es que el país desafortunadamente está en un riesgo muy alto. Para terminar, José Uzcategui, que está con nosotros hoy en Última Hora Call hablando sobre la violencia en el Catatumbo, ¿qué cree usted que entonces debería hacer el gobierno? Hemos hablado mucho del problema histórico, de que se ha hecho o no se ha hecho, pero entonces usted como vocero de la oposición, ¿qué cree que se debería hacer desde el gobierno para enfrentar de raíz los problemas históricos del Catatumbo y ofrecer soluciones reales y sostenibles a la comunidad del Catatumbo? Hoy se hablaba porque en el plan de desarrollo se habían destinado más de 54 billones de pesos para la implementación de la paz en Colombia, y los mismos representantes de las CIPRED, que son las curules de paz, decían que esa plata no se ha visto por ningún lado. Así que esos recursos que están y que el gobierno no ha ejecutado porque se lo ha gastado en ministerios de la igualdad y en todo tipo de burocracia, debería ser plata que se estuviera invirtiendo en esas zonas. Yo soy bueno para escuchar, para oír a mis compañeros, y por ejemplo el representante del Catatumbo me decía que la coca no es digamos, un elemento o una planta de uso ancestral. Allá hay narcotráfico desde los años 80, que desafortunadamente la zona se infestó con ese cáncer del narcotráfico, y hay que enfrentarlo. Si esta gente verdaderamente quiere hacer una paz, era para que se diera esas rentas ilícitas y no persistiera en ese negocio, sobre todo que la Constitución dice que ni el narcotráfico ni el secuestro son un delito político en Colombia. Yo trataría de hacer la paz con alcaldes y gobernadores, y no designando desde Bogotá gestores de paz a cambio de quién sabe qué pactos de impunidad, cuando eso no hay un reflejo en las regiones de Colombia. Los narcos en el siglo pasado ofrecían pagar la deuda externa de Colombia a cambio de un proceso de sometimiento. Los narcos modernos y con afinidad ideológica con el presidente Petro no dan nada, y por el contrario piden curules gratis, esquemas de seguridad, emisoras comunitarias, carro, casa y beca, porque eso es lo que quieren los delincuentes, y todo de espaldas a las víctimas, Daniela. Entonces se necesita presencia, se necesita recursos, se necesita voluntad política, se necesita acabar con estas narrativas, que es que la izquierda no ha podido gobernar y por eso justifican portar un fusil y matar gente. Eso ya se acabó en Colombia, y eso sí se acabó con la llegada del presidente Petro a la Casa de Nariño, así que asuman, y no podemos seguir respaldando o siendo cómplices con una dictadura en Venezuela, que los problemas no se ven del lado de la frontera, sino se ven de este lado. Yo estuve 2 veces detenido el año pasado por la Guardia Bolivariana y sé de qué les estoy hablando, pero bueno, ya confiemos que en este año y medio, y le deseo al gobierno Petro que en algo pueda rectificar. Esa mesa hay que levantarla de una vez por todas, hay que contribuir a una solución democrática en Venezuela, porque mientras que ellos tengan ese caguán, no el caguán que tuvimos acá en el Meta o en la Uribe de 40.000 metros cuadrados, sino tener un país como Venezuela, 900.000 kilómetros cuadrados al servicio del terrorismo, definitivamente no va a haber paz en Colombia hasta que no se recupere la democracia en Venezuela y hacer las inversiones que se tienen que hacer. Este gobierno dice que el Congreso no le aprueba las reformas tributarias o los cupos de endeudamiento, pero lo cierto es que hay muchas carteras que no han ejecutado el presupuesto, y la gente está pidiendo esas inversiones porque esperaban ver a un ELN desmovilizado, pero también que esto se invertía. Se supone que aquí la plata se la roban en Bogotá y que se iba a ver en las regiones, y todo lo contrario. El robo se incrementó en Bogotá con Petro en la presidencia, y las regiones cada vez más raquíticas o abandonadas en sus agendas de desarrollo. Las zonas PEDET, ¿qué pasó con eso? Entre tantas otras cosas que ya tendremos oportunidad de hablar, y les agradezco mucho este espacio, porque créanme que hay voluntad de construir sin sectarismos, sin fanatismos. Yo, sin haber votado por Petro, tenía la ilusión que cuando él decía que iba a poder desmovilizar al ELN, esa era una realidad. Pero vemos que después de 3 años el terrorismo no se puede domesticar. Con terroristas o con criminales no se negocia, porque uno se humilla para evitar una guerra, y como decía un estadista del siglo pasado, cuando uno se arrodilla con ese propósito, se queda con la humillación y con la guerra,
y eso es lo que estamos viviendo actualmente en Colombia. Hay un nuevo gobierno en los Estados Unidos, eso cambia el panorama y nos dificulta más las cosas desde algunas perspectivas y entre otras, pues es una luz de esperanza a ver si no perdemos lo que nos queda de Estado de Derecho en Colombia. Fue José Uzcategui quien estuvo con nosotros aquí en Última Hora Call. José, muchísimas gracias por habernos dado su postura. A ti, Dani, muchas gracias y aquí estamos a disposición de ustedes y este es un tema generacional. Ojalá ya superando los Petros o las figuras del pasado, pensemos nosotros como generación qué podemos hacer para asumir un cambio de postura sin tanto fanatismo y sin tanto sectarismo y de pronto con eso pensar en otras alternativas. Hay que abrir la mente y yo a pesar de que soy un poquito radical en mis pensamientos de derecha, estoy dispuesto a abrir la mente también. Muchas gracias por la invitación. No, como lo estaba diciendo José, no se trata aquí de derechas ni izquierdas, sino realmente de que haya una solución pronta para el país. Muy bien, muchas gracias. Un feliz día.